Voy a pedir que ustedes se pongan de pie, que usted abra su Biblia y que puedas buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 37, que es la parte que nos toca hoy. El domingo pasado empecé la exposición de esta palabra. Normalmente el bloque de la lectura del domingo pasado llevaba desde el versículo 22 hasta el versículo 37. Pero yo les había dicho que íbamos a tener, o lo íbamos a dividir en 3 partes, y que iba a iniciar la exposición de la primera y la segunda parte, pero que hoy corresponde la segunda parte de esa porción. Versículo 31 al 37 del capítulo 12 de Mateo. Vamos a leer, si ya todos lo tienen. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Oh, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición maravillosa que tú me permites de exponer tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a cada uno de los que hoy va a escuchar tu palabra maravillosa. Yo te pido, Dios, que tú puedas bendecir, Señor amado, tu palabra en esta noche, y que esa palabra, Dios, edifique nuestro corazón, que cuando salgamos de este lugar vayamos edificados a través de tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y como decía el domingo pasado, que dividimos la porción en 3 partes. Del versículo 22 al versículo 24, la primera parte, que se le llama, o que le llamé, o que le escribí, la sanidad y la confrontación con Jesús. La segunda parte, del versículo 25 al versículo 30, es la parte que le he llamado la argumentación de esa confrontación. Y la tercera, que es la que hoy me toca exponer, es la parte que yo le he llamado
el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Todos estamos acostumbrados a oír y sabemos que Dios perdona todo pecado, ¿sí o no? Hemos aprendido eso, conocemos a través de la palabra que Dios es un Dios perdonador, misericordioso, portador de gracia, dador de gracia, porque así es Dios, es dador de gracia, especialmente a los que le buscan, dice su palabra. Si alguien le busca, Él es portador de gracia. Si alguien le abre la puerta, Él entra. Aleluya. Si alguien recibe su palabra, la palabra entra y esa palabra produce frutos en la vida del hombre y de la mujer. Y como hemos aprendido que la gracia de Dios es para todos, no hay acepción o no hay ninguna excepción para la gracia de Dios. Así el ser humano, así el hombre, así la mujer, sea la mujer, sea el hombre más pecador, Dios lo perdona. Aunque el hombre diga, yo no sé si Dios me pueda perdonar, porque yo he hecho muchas cosas malas delante de Él. Le he fallado muchas veces. ¿Cuántas veces he caído? ¿Cuántas veces he fracasado? ¿Cuántas veces no he atendido a la voz de Dios? Me he portado rebelde a la voz de Dios y he hecho lo malo delante de Dios. Y alguien puede decir, no alcanzo perdón, no tengo perdón. Yo le quiero decir, mi amigo y mi hermano, Dios es perdonador. Dios es dador de gracia. Y cuando el pecador viene hacia Él, lo recibe como un padre. Le da el amor de un padre. Se alegra como un padre. Porque eso hace un padre con su hijo, con su hija. Eso hace un padre. Aunque el hijo se porte mal, aunque el hijo sea rebelde, aunque el hijo sea desobediente, aunque se vaya de la casa, aunque haga lo que haga, el padre en su corazón tiene amor. Tal vez le duele, tal vez está sentido y probablemente diga en su mente, no lo perdono, no lo perdono, pero dentro de su corazón está el amor de padre que dice, lo amo, lo quiero, es mi sangre, ¿verdad? Así es Dios. Pero ahora nos encontramos en una palabra bien interesante. Y esta palabra dice que Él, el Señor Jesús, en el diálogo, en el encuentro con los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, en esa confrontación, en ese encuentro que hay entre Jesús y este grupo, Jesús hace una advertencia severa. Dice algo muy, muy especial que es digno de poder analizar, de poder pensar y de poder hacer un buen análisis. Donde Él les dice, ustedes han cometido un pecado imperdonable. Han cometido un pecado imperdonable. Y le digo, por tanto les digo, que el pecado que ustedes han cometido es imperdonable, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Utilizando un hebraísmo de la cultura hebrea. Ese es un hebraísmo. Sin embargo, cuando uno lee la palabra, uno dice, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué siglo sería? Siglo primero. Entonces quiere decir que en el siglo segundo ya pasó y el tercero pues ya no hay problema. No, ese es un hebraísmo, una manera de decir.
Si como alguien dice, ni en esta vida ni en la otra. ¿Ha oído usted alguna expresión de esa, no? Más de alguna vez yo he escuchado y dice, no, pero no lo perdono, hermano pastor, no lo perdono, no la perdono, ni en esta vida ni en la otra. O sea, es una forma de decirlo, ¿no? Que no va a perdonar. Entonces Jesús les dice, ni en este siglo ni en el venidero. El pecado que ustedes han cometido, la falta que ustedes han cometido, esa falta no les será perdonado ni en esta ni en la otra, ni en el otro siglo. Ahora, ¿qué fue lo grave? ¿Qué fue lo terrible? ¿Qué es el horror que estos hombres cometieron? Los saduceos, los fariseos y los escribas. Hay algo que es interesante cuando uno lee la lectura, el contexto de estos pasajes que leímos. Es que Jesús sana a un hombre que es sordo, que es mudo y que es endemoniado. Lo sana delante de los ojos de ellos, en la presencia de ellos. Solamente bastó su palabra para sanarlo. Pero cuando ellos miran el milagro, pero cuando ellos miran la acción de Jesús, para ellos es una falta gravísima. Porque la gente decía, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Este será el Hijo de Dios? ¿Este será el Mesías que estábamos esperando? Y ellos oyeron las palabras de la gente, de la multitud, y empezaron a murmurar, empezaron a criticar en su mente y en su corazón, y empezaron a decir, esto que dice esta gente lo está aproximando, lo está llevando a reconocer que Él es el Mesías, Él es el indicado, Él es el profetizado. Y eso no encuadraba en el pensamiento de ellos. Eso les molestaba, eso les ardía, eso provocaba el recelo, la ira, el odio en el corazón de estos hombres. Y para colmo de gracia, ya he explicado que estos hombres, tanto los fariseos, los saduceos y los escribas, eran los líderes religiosos de aquel entonces. Eran los que dirigían el liderazgo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Eran los que cada sábado enseñaban las escrituras. Eran los que cada sábado adoctrinaban a la gente cuando llegaban a la sinagoga. Eran los expertos, eran los conocedores, eran los que conocían y eran los que en apariencia vivían en santidad. Pulcros, sin mancha, hasta sin pecado, pudiéramos decir. Ellos no fallaban según ellos. Según ellos estaban íntegros, correctos, blancos delante de Dios, sin tacha, sin falla alguna. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que el que conoce el corazón del hombre estaba frente de ellos. No lo podían engañar. No lo podían engañar. El que sabe las intenciones del corazón, el que conoce la mente de nosotros, el que nos formó, el que nos hizo, el que conoce cómo es el corazón humano. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que el corazón humano es ¿qué? Engañoso y perverso y maquina pensamientos malos. Pero el error de ellos era aparentar que no fallaban, considerarse correctos. Ese era el error, porque nosotros podemos reconocer que somos pecadores, porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros fallamos. Ninguno de los que estamos aquí esta noche puede decir, saliendo, o puede estar diciendo en su mente, el pastor está mintiendo porque yo no fallo, yo soy correcto, yo soy cabal, yo soy sin tacha, yo soy sin ninguna señalamiento. Nadie me puede señalar porque yo cumplo bien, yo estoy íntegro. No, todos somos pecadores delante de Dios. Todos fallamos delante de Dios.
Nuestro corazón y nuestro pensamiento maquina cosas malas a veces, intenciones malas a veces. Pero nosotros no tenemos que permitir que el corazón, que la mente y el corazón aniden los pensamientos malos, aniden los pensamientos pecaminosos. Y que esos pensamientos pecaminosos vayan al corazón y sean ejecutados. Entonces, cuando los fariseos y los religiosos dijeron esto, entonces ahí hubo un altercado. Entonces, ellos dirían a los que estaban allí y comentaron con los que estaban allí y murmuraron con los que estaban allí y decían, pues este no echa el demonio por Dios, este echa el demonio por Belcebú. Este tiene el poder de Belcebú y por eso echa los demonios. Y utilizaron una palabrita descalificativa, despectiva. Dice el escritor, el evangelista, echa los demonios por Belcebú. Ahora, mire usted lo grave de la comparación. Mire usted lo delicado que estaban ellos pensando y de lo que ellos estaban creyendo y que lo creían. Y lo más delicado era, no solo ellos lo creían, sino que lo murmuraban con los demás y eran motivo de que los demás pensaran igual. Pero la gente que estaba ahí, que había visto los milagros, que había visto el poder de Dios, sabían que el que estaba frente a ellos era el Hijo de Dios, era el Dios mismo, era el poder de Dios. Entonces viene la argumentación de Jesús. Les dice, miren señores, así, miren señores, analicen un poco, piensen un poco. Solo faltó que les dijera como yo lo estoy diciendo. Analicen, piensen, ¿cómo creen ustedes que un demonio va a sacar a otro demonio? ¿En qué cabeza cabe que un demonio saca a otro demonio? No, porque la argumentación de Jesús es esta. ¿Cómo van a creer ustedes que el demonio saque otro demonio? Porque a él lo estaban comparando. Oiga bien, el Espíritu Santo, ese es lo delicado, lo grave de la confrontación, es que ellos estaban calificando, diciendo, aseverando que el Espíritu Santo es demonio y que Jesús era un empleado del demonio. Era alguien que trabajaba para el demonio, alguien que era siervo de Satanás. Esa fue la manera en que ellos estaban entendiendo e interpretando mal la actitud de Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿cómo creen ustedes que un demonio eche fuera otro demonio? Eso no tiene lógica. Eso no cabe en el pensamiento. Ahora, se las planteó muy así, un poquito delicado. Y les digo, ¿creen ustedes? Y esto es para usar una lógica en nosotros. ¿Creen ustedes que un árbol bueno dará frutos malos? ¿Creen ustedes que un árbol malo dará frutos buenos? Si es árbol malo, va a dar mal fruto. Y si es árbol bueno, va a dar buen fruto. Entonces no puede producir un árbol bueno frutos malos. Usen la cabecita, les digo. No se puede. Ahora, aquí viene lo interesante de la lectura. Por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, oigan, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón. Ahora, ¿qué es blasfemia? ¿Sabían ustedes qué es blasfemia? La palabra blasfemia significa, o se entiende porque tiene varios significados, tanto en los diccionarios bíblicos o teológicos, o tanto también en algún diccionario de la Real Academia Española, pues usted puede encontrar varias
en varias definiciones, varios conceptos. Pero la palabra blasfemia, en términos bien sencillos, significa hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien. Ahora, ellos estaban hablando mal ¿de quién? Del Espíritu Santo. Estaban hablando mal del Espíritu Santo y comparando a Jesús como siervo de Satanás. Eso era lo delicado. Ahora, aquí la blasfemia, el hablar mal, tiene un destinatario y el destinatario es el Espíritu Santo. Y eso sí era delicado, porque ellos llamaban Satanás al Espíritu Santo y endemoniado al Hijo de Dios. Era una blasfemia producida no por la ignorancia, sino por el desprecio, sino por el despecho, sino por el odio que había en su corazón. Ellos estaban ardidos. Ellos estaban molestos con Jesús. Ellos abrigaban en su corazón odio contra él. Y estaban buscando pretextos para poderle condenar. Pretextos para poderle enjuiciar. Pretextos para poder declarar un juicio contra él. Ahora, ustedes y yo podemos imaginar lo que significa eso cuando uno dice que ama a Dios. Lo que significa eso cuando uno dice que ama a su hermano. Si yo digo amo a mi hermano y estoy maquinando contra mi hermano, estoy hablando mal contra mi hermano, estoy pensando lo malo contra él, en hacerle algún daño, en provocarle un daño. Y además hablando mal de él y cosas injuriosas que no tienen fundamento. Eso es blasfemia. Hablar mal contra alguien. Ahora, miren ustedes, aquí dice, el Señor les dice, si hablan del Hijo del Hombre, les será perdonado. O sea, en otras palabras, Jesús les quiere decir, si ustedes hablan de mí, si ustedes piensan mal de mí, no importa. Pero si hablan mal del Espíritu Santo, se están metiendo problemas. Ahí está el problema, ahí sí se metieron a problemas. Ahora, cuando leí el pasaje, cuando leo el pasaje, yo me pongo a preguntarme con la lectura del pasaje y digo, ¿por qué Jesús diría eso? ¿Por qué Jesús está diciendo, si hablan mal del Hijo del Hombre, si hablan mal de mí, no hay problema, yo les perdono, pero si hablan mal del Espíritu Santo, eso sí no les perdono? ¿Por qué? Ahora, no Jesús y no el Espíritu Santo y no el Padre son uno, y no los tres de las tres personas de la Trinidad son uno. No Él también es Dios, no el Espíritu Santo también es Dios, no el Padre es Dios. ¿Por qué Él se hace a un lado? Porque Él dice que no es malo que hablen contra Él, que piensen mal contra Él. Lo que sucede es que Jesús quiere que ellos entiendan la gravedad del problema de estar pensando mal del Espíritu Santo a quien no veían, pero estaban pensando mal de él que lo veían, que no le creían a él que lo estaban viendo. Algo similar como el apóstol Juan dice, si tú no amas a tu hermano y dices que amas a Dios, ¿eres qué? Eres mentiroso. Eso es lo que a veces a Dios le molesta cuando nosotros decimos, Dios, yo te amo, Dios, yo te adoro, Señor, yo te obedezco, yo aquí, yo allá, pero odiamos al hermano, pero no queremos al hermano. Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Entonces, para amar al que no vemos, hay que amar primero al que vemos. Eso es lo delicado muchas veces, hermano. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras acciones. Cuando pensamos mal de alguien, cuando hablamos mal de alguien, estamos blasfemando contra esa persona. Ahora, pero hablar mal del pastor, hablar mal del líder, hablar mal de un hermano, pues Dios lo perdona si usted le pide perdón, si yo le pido perdón a Dios. Porque mire usted, el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:13,
el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice, yo antes era blasfemo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, yo antes era blasfemo? Lo que él está diciendo, yo antes hablaba mal de mis hermanos. Yo hablaba mal de los cristianos. Yo pensaba mal de ellos. Y decía cosas injuriosas de ellos. Pero miren, ahora estoy con ellos. Vivo para ellos. Sirvo para ellos. Porque ahora Pablo era uno de esos cristianos a quienes él pensaba mal y hablaba mal. Entonces dice el apóstol Pablo, yo por la misericordia, yo por la gracia de Dios he sido perdonado. Y aunque antes yo hablaba mal de mis hermanos, ahora yo recibí la gracia de Dios. Yo recibí el perdón de Dios a pesar de esa condición. Ahora, miren lo que Jesús hace con los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos. Aquí es hacerles ver el problema que hay en ellos. Y el problema de ellos, ¿dónde estaba, hermanos? No estaba en la mente, no estaba en la boca, no estaba en la lengua, sino que estaba en el corazón. Porque de lo que hay en el corazón, habla la lengua, dice la palabra. Porque no puede haber un árbol que produzca frutos malos. No puede haber un corazón bueno que hable groserías, que hable obscenidades. Porque ninguna palabra ociosa, dice, puede salir de vuestra boca. ¿Y qué son las palabras ociosas? Aquellas palabras que no tienen oficio ni beneficio, dicen algunos, ¿verdad? Aquellas palabras que ofenden, aquellas palabras que trascienden, aquellas palabras que hieren, aquellas palabras que lastiman, aquellas palabras que ofenden a Dios cuando uno hace y dice algo contra un hermano o hermana. Eso es lo que quiso decir el Señor. Entonces, Jesús está tocando el corazón de ellos y está rechazando la actitud de ellos, porque esa actitud era una actitud no involuntaria, sino una actitud voluntaria, premeditada y meditada, porque ellos no eran ignorantes. Ellos no eran ignorantes. Y usted sabe que al que sabe se le va a reclamar más. Al que sabe se le va a pedir más cuenta. Al que tiene más conocimiento se le va a exigir más. Y ese es el parámetro en el juicio final. Miren ustedes, mientras usted más y yo conozcamos de la palabra de Dios, más se nos va a demandar en el día final. Así serán las cuentas que vamos a entregar. Ahora, ¿por qué? Porque sabiendo y no lo hicimos. Ay, Dios mío. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso va a ser la mayor demanda que vamos a tener en el día final. Ahora, eso no significa que los ignorantes y que los que nunca vieron el Evangelio y los que nunca practicaron el Evangelio y los que nunca recibieron a Cristo en su corazón no serán condenados por sus acciones. No significa eso, sino que las demandas serán más para el que sabe, para el que conoce, para el que está en la iglesia, para el que viene, para el que oye la palabra, para el que está dentro del Evangelio. Si nosotros estamos en el Evangelio, se nos demandará más. Porque el Señor nos va a decir, y no que todos los domingos ibas a la iglesia. Y no que ahí estaba sentado los jueves también oyendo al pastor. Y no que leías tu Biblia, pues. Y no que hacías esto y hacías lo otro y ahora. No hay argumentos delante de Dios que valgan. Ahora vienen estas palabras, miren, que Jesús les dice. Oiga lo que el Señor les dice. Verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué golpe tan duro de frente a los fariseos.
generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? Miren, grupo de serpientes, les digo. Miren, grupo de serpientes, ustedes son unas serpientes. Ustedes, porque la serpiente tiene la característica que cuando ataca, que cuando muerde, expulsa veneno. Y ese veneno es capaz de matar. ¿Sí o no? Dependiendo de qué serpiente es, una serpiente muerde a alguien, es capaz de matarlo en términos de segundo. Porque el veneno que expulsa es terrible. Entonces Jesús le dice a ellos, generación de víboras. De lo que ustedes tienen en su corazón, habla su boca. Es una aseveración fuerte hacia ellos. Jesús los confrontó de una manera bien tremenda, bien dura la confrontación. Porque les dice cómo está su corazón. Les dice cómo están por dentro. Les hace un autoexamen. Les da un diagnóstico de cómo está el corazón de ellos. Y que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre de que el Señor haga esa aseveración a nosotros. Porque el que conoce el corazón del hombre es Dios. Al que no podemos engañar es Dios. ¿Sí o no? Nadie puede decir, me voy para Tapachula, me voy para Zacapa, Cutiapa, me voy para qué sé yo, cualquier otro. Me voy a El Salvador, allá ninguno me conoce, allá hago lo que yo quiero y nadie me va a mirar. Sí, nadie de Tiquizate, pues, ¿verdad? Pero hay un ojo divino que lo mira, hay un ojo celestial que lo mira, y por más que se esconda, y por más que diga, no, de noche ninguno me vio, estoy tranquilo, no me vio el pastor, ni me vieron los diáconos, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque no le pueden poner disciplina, pero el que lo está mirando es el de arriba, y ante él no se puede esconder ninguno. Nadie puede esconderse a los ojos de Dios. Estamos al descubierto a los ojos de Dios. No podemos engañar a Dios, porque Él conoce el corazón. Él conoce los pensamientos. Él conoce las intenciones. Si son buenas o son malas. Porque si son buenas intenciones, Dios las conoce, ¿verdad? Algunos no nos puede creer y digan, no, yo no le creo nada, es mentira. Pero usted no conoce la intención del corazón, ¿verdad? Pero si es una cosa buena y uno está diciendo que es malo. Pero uno no conoce. El que conoce la intención del corazón es Dios. Él es el que conoce la intención del corazón. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le alaban, hermano? Alaban al Señor. Él nos conoce bien, porque Él nos hizo, Él nos formó. Él sabe lo bueno que hay en nosotros y lo malo que hay en nosotros. Porque también hay cosas que no le agradan, ¿sí o no? Hay cosas que a Dios no le agrada de nosotros. Hay cosas que Dios dice, ay, esto no me agrada de ti, esto no me gusta de ti. Y Él lo conoce bien. Pero pidámosle al Señor que Dios nos ayude a que podamos vivir una vida apegada, cumpliendo la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a invitarles que se pongan de pie. Y vamos a orar por la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra maravillosa. Porque tú permites, Señor amado, escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Mira, Señor, a cada uno de los que han venido esta noche y han oído tu palabra maravillosa. Te ruego, Señor, tu gracia en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.